Galácticos, seguimos aquí en el programa. Ya sabéis que a mí me gusta sobre todo hablar con la parte humana, el testimonio. Está muy bien hablar de terapias o de técnicas para la sanación, para elevarse. Eso está muy bien. Pero a mí lo que me interesa es la parte testimonial, la fuerza del testimonio, de la experiencia. Y por eso hoy hemos invitado al escritor y canalizador Alejandro González, que acaba de publicar un libro, este que veis aquí, y que os recomiendo, Vivir rápido, morir joven, un billete de ida y vuelta al más allá. Y con él precisamente hablaremos de eso, de cómo es el despertar espiritual, de si existen otras realidades, otros mundos, y en ese caso si los podemos canalizar o cómo nos podemos contactar con ellos, ¿no? Alejandro, bienvenido a Galaxia. Hola, gracias. Encantado de estar aquí. Encantado nosotros, Alejandro, que vienes aquí a presentarnos tu libro, pero también a traernos, obviamente, tu experiencia, ¿no? Para ti, ¿cómo fue el despertar espiritual? El despertar espiritual es una lluvia de hostias. Directamente. Directamente, el despertar espiritual. Pues el despertar espiritual a veces... El ser humano a veces comprende, bueno, normalmente para cambiar o comprendemos o cambiamos a través del dolor. Y normalmente, como somos muy burros, yo siempre hablo por mí, cambiamos a través del dolor. Y el despertar espiritual, pues muchas veces es porque caemos en las trampas del mundo, caemos en los abismos o tenemos experiencias como las que he tenido yo con desencarnados, que yo no sabía ni lo que pasaba, que pensaba que estaba loco completamente, sabía lo que veía, pero no quería creerlo, porque yo no creía en Dios, no creía en nada, pero veía a mis amigos muertos, los veía y después me preguntaba dónde estaban, pero yo los veía y era una locura, era una esquizofrenia. ¿Cuántos años tenías, Alejandro, cuando empezaste a ver a los desencarnados o a tus amigos que ya estaban muertos? Bueno, el que sé realmente fue cuando me faltaban 4 días para cumplir 19 años, que murió mi amigo. Yo no le vi el cuerpo, ni vi nada y no me lo creía, porque no me lo creía. Pensaba que iba a aparecer en cualquier momento y empecé a verle. Bueno, empecé a verle. En el libro se narra cómo lo sentía, y claro, y nos íbamos de fiesta y yo claro, teníamos 19 años, éramos unos descabezados, éramos unos chicos acelerados y yo lo sentía, siempre he sentido, siempre he sentido. Y lo sentía hasta que ya después de 2 o 3 días de fiesta llegué a casa, ahí lo cuento, y lo sentía en todas las habitaciones de la casa. La casa estaba impregnada por su presencia. Lo sentía en todos los lados. Y hasta que al final, bueno, no podía ni dormir, estaba desesperado porque lo sentía en todos los lados. Y en una de las vivencias que cuento ahí en casa, me duché con agua fría para espabilarme y resulta que cuando iba a salir, intenté abrir la puerta y estaba cerrada. Yo tenía un destornillador, no podía abrirla, era desesperante. Mis amigos y mi hermano estaban fuera y empezaron a gritar qué pasa ahí dentro. Mi amigo estaba allí conmigo, porque su presencia lo inundaba todo. Quité con un destornillador la cerradura entera, se quedó el agujero de la puerta, mis amigos dando patadas, vamos, ¿qué pasa ahí, Alex? ¿Qué está pasando? Y al final me tiré en un rincón, lo estoy resumiendo mucho, me tiré en un rincón, empecé a llorar y le dije 3 veces, estás muerto, déjame en paz. Y después solo fue meter el dedo en el agujero de la puerta y abrirse. Pero mi amigo estuvo conmigo casi 2 años, hasta que un día era una esquizofrenia, yo lo veía y cada vez lo veía con más gente, cada vez lo veía con más gente en la calle y lo sentía detrás de mí, cuando estaba solo lo sentía y lo veía, siempre los veo por el rabillo del ojo. Ya no los veo porque he decidido que no me sirve de mucho, no, si no puedo ayudarles no me sirve de mucho. Y hasta que un día se apareció en un sueño, unos 2 años después, porque yo no podía hablar de esto con nadie. Una vez le intenté decir a mi novia, mira, veo, no voy a decir su nombre, veo a mi amigo porque tenía que hablarlo con alguien y lo primero que me dijo es, no quiero saber nada. Digo, vale, pues nada, no digo nada. Y se me apareció en sueños y en el sueño
se me apareció riendo o descojonándose, con barba de 4 o 5 días y diciéndome que estaba más vivo que yo, que le dejara en paz, que él se tenía que ir. Ahí acabó el sueño y ya nunca más le volví a ver. Desapareció de mi vida, pero llevo viendo cosas extrañas desde pequeño. Ya no las veo, no las veo. Veía a los elementales de la tierra, veía las ondinas de los ríos. Y yo no entendía por qué veía a esas mujeres en las cascadas y en los ríos. Las oía cantar. La historia de Ulises de las sirenas, que cantan y se atan porque quiere oírlas cantar. Bueno, pues es un canto increíble, increíble, increíble. Yo voy una noche a un río y a hacer una acampada y estamos ahí en la hoguera y de repente las oigo cantar y yo digo, no las oís, y todo el mundo me... Claro, yo no digo nada ya. Todo el mundo me mira como, ¿qué está diciendo este? Cantan, o sea, y al corazón. Y los llevo viendo desde pequeño. Yo no entendía qué veía, hasta que encontré a mi maestro, con 20 y pico años, apareció en mi vida, y él me dijo, por ejemplo, de lo de los muertos, yo sabía que los veía, y me dice, lo que ves sin decirle yo nada, el primer día, lo que ves por el rabillo de los ojos son desencarnados. Él venía de México, llevaba 10 años en México haciendo chamanismo y curación y otras cosas, y me dice, lo que tú ves por el rabillo del ojo son muertitos, como él decía. Y lo que ves después, yendo un día con él a un río, me dijo, mira, acércate a la cascada, pon la mano izquierda. La mano izquierda es la mano del recibir, la mano derecha es la mano del dar. Bueno, pues yo puse la mano, yo las veía de todas formas, las ondinas hablo. Y puse la mano izquierda debajo de la cascada, con esta me cerré para recibir, la derecha, y entonces vi una ondina como nunca la había visto. ¡Bum! Se me metió. Era impresionante. La belleza de estos seres elementales es impresionante, impresionante. Y yo le dije, pero sabía lo que era, ¿eh? Digo, las llevo viendo muchas. Me dice, ¿qué has visto, Alex? Pues he visto esto, lo veo siempre. Me dice, pues estos se llaman ondinas. Yo no tenía, les llamaba diosas. No tenía ni idea, ¿eh? Yo las veía. Ya no las veo, creo que he hecho un voto de que no quiero ver más. Porque es demasiado. Pero bueno. El testimonio de Alejandro es importante, ¿eh? Y os diré por qué. Es muy importante porque muchos de vosotros, y esto a mí me lo confesáis, se os está despertando precisamente el don de poder ver entidades, de poder ver espíritus, llamadlo como queráis, o seres de otras dimensiones, ¿no? ¿Y cuál es el problema también? Que muchos me habéis confesado que tenéis encuentros con los llamados oscuros. Espíritus de bajo astral, entidades negativas, tóxicas, y eso os da miedo. Es normal. Incluso es posible que esas entidades os puedan drenar energía, os puedan absorber energía. Y Alejandro ha tenido varios encuentros precisamente también con esas entidades. Ella sabe, bueno, él sabe cómo tratarlas, ¿no? O en todo caso, cómo no caer en ese lado oscuro. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo han sido tus encuentros con esas entidades del bajo astral, por llamarlas de alguna manera? Bueno, para empezar, tú si estás viendo desencarnados, si estás viendo muertitos o espíritus, es que no están donde deberían de estar. Están entre este plano y otros, no me digas cuáles, pero no están donde deberían estar. Se han quedado por algo, están perdidos. O por mi amigo porque murió de una borrachera inmensa de drogas y demás. Bueno, el libro se explica bastante bien todo esto. Y porque yo le llamaba, o sea, yo le llamaba. Entonces ellos no se van o se quedan apegados a algo, a la casa, a las drogas, al sexo, a los seres queridos. Por si les estás llorando continuamente, ellos, si no tienen la fuerza, no tienen la conciencia en esta vida para saber que hay una vida más allá, te puedes quedar perdido completamente. De hecho, el bajo astral está llena de gente que se ha quedado perdida, que se ha muerto de una sobredosis, que se ha muerto de una borrachera inmensa o de un accidente o de un asesinato. Porque no saben qué ha pasado, porque en este lugar, en el más allá, vamos a decirlo, hay muchos planos, es todo mente. Tú puedes seguir haciendo lo que hacías, tú puedes ir a los mismos bares que hacías y que ibas y te siguen sirviendo, porque es todo mente. Y sigues haciendo lo que hacías en el otro plano. De hecho, yo abrí
inconscientemente abrí varios portales y al bajo astral y tuve unos encuentros muy duros con gente. Bueno, algunos no habían sido ni gente y lo pasé muy mal. Unos auténticos hijos de puta, lo pasé muy mal. Pero yo abrí esos portales, ¿eh? Y después pude cerrarlo, pude de alguna forma liberarme de ellos, pero es que me tenían aterrado. Y claro, yo abrí esos portales pues por medio de las drogas. Cuando dices, Alejandro, que lo pasaste mal, explícanos, ¿qué te pasó? Pues mira, yo vivía en una casa vieja. Las casas viejas suelen tener esas cosas a veces, gente que se queda. En el casco viejo de Bilbao, los cascos viejos y las zonas antiguas, pues llevan siglos viviendo. Hay gente que ha muerto pues de asesinada, y abajo siempre hay las ciudades antiguas. Bilbao no es una ciudad muy antigua, pero siempre hay gente hasta de la Edad Media, de la época de Roma. Ese bajo astral siempre hay mucha gente ahí que se queda pegada a ese dolor, a esa podredumbre. Los bares, por ejemplo, los lugares de fermentación, son lugares donde la gente, vas a decir, los entes de bajo astral están mucho y se pegan a la gente. Y nosotros tenemos unos cuantos cuerpos, no voy a entrar en ello, porque si no, no acabaríamos nunca. Cuando bebemos, cuando nos drogamos, nuestros cuerpos se desplazan. Entonces tú dejas ahí un hueco para que estos entes, si pueden, se metan y disfruten de lo que tú estás bebiendo o del sexo que estás practicando. Bueno, yo vivía en una casa vieja y resulta que no estaba muy bien, había tenido problemas con mi pareja, lo habíamos dejado y yo me dedicaba a fumar mucha María, cada uno que haga lo que quiera en su vida, y para quitar estreses y para quitar historias, pero entonces eso pues te baja mucho a tierra, te baja mucho al bajo astral. Y yo tenía una depresión grande y empecé a ver, porque siempre los he visto, y empecé a ver a una persona en el pasillo de la casa y le dije al chico que vivía allí antes que si el casero que había muerto, que era un yonki, era físicamente de tal forma y tal forma. Me dijo, sí. Y dice, ¿por qué lo sabes? Porque lo veo aquí en el pasillo. Y entonces, pues hay un problema. Cuando ves a esta gente y ellos saben que les ves, ellos quieren interactuar de alguna manera, ¿vale? Porque saben que tú ves su presencia. Si no les ves, pues tú vas a tu bola y ellos a la suya. Y normalmente ellos no tienen mucho poder como vemos en las películas, para mover cosas. Hay que tener poder para hacerlo. Bueno, pues el caso es que el casero que estaba muerto allí en la casa lo resumo, empezó a molestar, a meterse en mi habitación pues cuando yo estaba con alguna chica, empezó a molestar y me quedé yo solo en la casa y le veía y estaba un poco harto de él. Y en una de estas, que lo estoy resumiendo mucho, en una de estas era una guardilla y yo venía del pueblo que trabajaba en arqueología, en una necrópolis, que esa es otra, que no está escrita en el libro. Es alucinante. Y estaba pues, allá a 30 y pico grados en la guardilla y había venido trabajaba de peón y me iba al pueblo, pero trabajaba también después en la necrópolis. Bueno, estaba fregando para irme, tener la casa recogida y estaba en calzoncillos y estaba fregando y lo oía a este ente, al casero de la casa, mover cosas por detrás de mí. Y yo es que no quería ni mirar. Digo, madre de Dios, se están moviendo cosas, claro, y te quedas aterrado. Dices, si este puede mover cosas, ¿qué no puede hacer? En el libro está bastante mejor explicado de lo que lo estoy explicando aquí. Y estaba fregando en calzoncillos y de repente sentí cómo me cogían de la goma del calzoncillo, estiraban, soltaba, y el ruido que hace un calzoncillo que se oye por toda la casa, ¡cla! ¡Pa! Me quedé me recuerdo que era un plato muy grande, me quedé así con el plato. Digo, ¿qué hago? Salgo corriendo en calzoncillos. O sea, se me pusieron los pelos de punta. Digo, ¿qué hago con este? Y del terror pasé a la más pura rabia y dije, voy a por ti. Y sabía qué hacer, ¿eh? Sabía qué hacer y voy a por ti. Y entonces cogí dos cuchillos físicos, los llené de luz, pedí un mantra de luz y dije, voy a por ti, hijo de puta, así de claro. Nunca se le debe hablar a un fantasma en voz alta, ¿eh?
porque entonces ya le das poder, ya le estás diciendo que le ves, ¿no? Entonces ya sale más corpóreo, tiene más poder para lo físico. Y nada, y fui por toda la casa con los 2 cuchillos cortando el aire. Esto es una forma de limpiar las casas, ¿eh? Y fui pues empezando resumo, por una habitación, pues haciendo de izquierda a derecha, hasta llevarlo hasta la puerta de salida, abrir la puerta y ahí me lo encontré abajo, fuera de la casa. Y entonces digo, hay que limpiar esto, pero yo tenía mucha prisa, quería irme al pueblo y ir a nadar a la cascada de mi pueblo y quitarme de toda esta cosa de la casa, porque estaba bastante harto del tema. Tenía miedo, ¿eh? Y más con eso. Y entonces eché sal por la casa, pero no eché en una de las habitaciones que venía un amigo Ador que vivía allí, pero se había ido, y en esta habitación pues no eché. Y eché la sal y a la media hora la barrí porque no quería que viniera este compañero de piso y viera la sal, porque entonces iba a tener problemas, porque sabía que yo veía a este tipo y bueno, y este tenía más miedo que yo, a pesar de que él no lo veía. Y cuando volví, este casero que le eché de su casa vino con una legión de ellos. Sí, entraban todas. Bueno, pues empezaron una noche, encima yo, inconsciente de mí, fumaba y había encontrado un canal de pornografía, pues, ¿qué más quieren, no? Lo más bajo de los más bajos, yo estaba haciendo inconscientemente, que yo sabía cosas, pero como estaba en el estado que estaba mental, y estos venían y entraban como Pedro por su casa y cada vez eran más fuertes. El casero ya había quedado anulado. Hasta que no sé si ya... Y traían mujeres, ¿eh? Venían mujeres y me las metían en la cama. Yo protegí la habitación para que no entraran, pero no les dejaba entrar en la habitación. Protegí la habitación, sé cómo hacerlo y la protegí. Pero hubo un día que llegaron 2, oscuros como el abismo, o sea, una oscuridad inmensa, y eso rompieron todas las protecciones. Esos eran los que llevaban la batuta de todo. Y ya se me plantaron, estaba yo en la sala, en el sofá, y esto ocurrió 2 días, pero desesperado. Irme a la cama, no había protección que valiera, y yo me metí en la cama, rezaba el Padre Nuestro y el Ave María, porque era lo único que sabía rezar, con 2 cuarzos puestos así, en el medio de la cama, y cada uno de ellos sentados en las 2 mesillas que tenía de noche, y así hasta que se hizo de día, así 2 o 3 días. Y bueno, esto pues duró este tiempo, y bueno, hasta que contacté, lo resumo todo, contacté con mi maestro y me dijo, Alex, se te están metiendo en los sueños, que se me metían en los sueños y yo los veía como me metían mujeres en la cama, pero mujeres no del siglo XXI, del siglo XX, mujeres muy antiguas. Y sí, porque sus ropas eran antiguas. Y nada, ya cuando volvía, yo estaba abierto totalmente en canal, yo iba por la calle, es que no quería ni salir a la calle, recibía un montón de impresiones de la gente, sus emociones, sus pensamientos, es que no podía ni salir a la calle, estaba tan abierto, había abierto de tal forma mi campo etérico, de alguna manera, que iba por la calle y iba captando los pensamientos de la gente. Iba viendo cosas de la gente que a mí que no quería saber, es que no me interesaba. Y hubo tiempo que estuve metido en casa sin salir muchos días, ni a por el pan, porque me daba terror. Bueno, mi estado de conciencia estaba fatal. Bueno, contacté, hice un gran esfuerzo en ir al pueblo donde vivía mi amigo, porque ir en el metro era ¡guau! Claro, me iba cerrando, ¿eh? Tú te cierras y dejas de sentir, igual que si te pones cruzas los brazos, las piernas, bueno, pues te está cerrando energéticamente, ¿no? Pero bueno, yo me iba cerrando y en el metro fue un suplicio. Y nada, y hablé con mi maestro y me dice, Alex, tienes que limpiar la casa. Bueno, limpiar la casa, y yo creo que a los pocos días, porque bueno, está escrito en el libro, pero bueno, allí yo tenía un caos enorme y mucho miedo, ¿eh? Tenía miedo. Tuve que dejar de tener miedo, porque si no, no puedes hacer nada. Y el miedo pues te come. Limpié la casa y a los pocos días me fui de esa casa y creo que no volví más. Me pasaron muchas cosas en muy poco espacio de tiempo. También en donde estaba trabajando en arqueología se me apareció una mujer de la Alta Edad Media, entre el 711 y el 1000, y me estaba esperando.
porque ese lugar, esa necrópolis, yo subía desde niño, sabía que ese lugar era mío y me metía siempre en la... Son tumbas antropomórficas y yo me metía en mi tumba. Y él me dijo, esta es tu tumba en la que te metes siempre. Y estuvo también mucho tiempo conmigo y me contó muchas cosas de aquel lugar en la Edad Media, el alta Edad Media. Pero claro, yo le preguntaba, ¿en qué años vivías? ¿De qué me estás hablando? No. En aquel tiempo, claro, no había años ni sabían nada de nada. Y me contó muchas cosas de aquel lugar, pero claro, se me metía. Y yo sabía que se me metía. Yo fumaba, y una vez que fumas, pues abres los cuerpos. Yo fumaba porque fumaba para bajar el nivel de estrés, para muchas cosas. Ya eso no sucede. Y entonces se me metía y tenía pánico, terror a la luz eléctrica. Claro, yo en cuanto encendía la luz, la mujer se vino a mi casa, salió de la necrópolis y se vino conmigo. Y yo cuando salía de la sala e iba al servicio en la oscuridad, se me aparecía ahí. O la veía asomándose por la puerta, la luz eléctrica le daba mucho miedo. Y ya sabía que se me había metido dentro. Bueno, yo sabía que estaba ya ahí. Cuando yo bebía agua y resonaba dentro de mí, que no era mi cabeza, que no era yo, y resonaba dentro de mí, agua fresca. Esto no es... Claro, podía beber cualquier otra cosa y no pasaba nada. Cerveza, leche. Agua fresca. Ellos tienen mucha sed y mucho frío. Y bueno, hasta que me llamó, esto no está en el libro, esto es otra cosa. Me llamó mi maestro y me dice, Alex, veo a tu derecha o a tu izquierda, ya no sé en qué lado es, veo una mujer así, así, así. Digo, sí. Claro que la ves, está conmigo todo el día. Bueno, pues estas cosas me han sucedido. Ya no me suceden muy a menudo ver desencarnados porque he decidido que no. Sí quiero ver ondinas, pero como he hecho votos, pues parece que se me ha quitado esa visión. No lo sé. Tengo que mirármelo. Estas son experiencias que le han pasado a Alejandro, pero que también os ha pasado a vosotros, ¿eh? Y yo lo sé por testimonios que me hacéis llegar por privado, pidiendo ayuda, ¿no? Porque en el caso de Alejandro, por ejemplo, él tenía un maestro, podía recurrir a alguien, a su propia experiencia, a sus propios conocimientos, sabía cómo hacer una buena limpieza energética, ¿no? Para precisamente poder sacar a los oscuros de aquella casa. Pero hay muchos de vosotros que no lo sabéis. En este libro, Alejandro, encontraremos maneras de poder expulsar precisamente a esas entidades, porque ya te digo, esto que tú estás explicando, Alejandro, no estás solo, es decir, hay mucha gente en el mundo que está pasando por lo mismo. Esto no es de película, que habrá gente que quizá escuche o vea la entrevista y dirá, bueno, esto es una película, ¿no? Una película de terror. Pues no, amigos. En ocasiones, o casi siempre, la realidad supera la ficción. Sí. Y es así, y existen otros mundos, pero están en este. Y las realidades se entrecruzan, hay diferentes dimensiones. Y existen las entidades. Y esto es un hecho constatado, porque no puede ser que tanta gente las vea y decir, no, esto es una alucinación. Pues lo siento mucho, no es así. Esto existe, por lo tanto hay que buscar una solución. En este libro, Alejandro, encontraremos la solución, algunas soluciones precisamente a ese problema de personas que se encuentren con desencarnados, muertos o oscuros y que no sepan cómo repelerlos, cómo expulsarlos. Yo hablo de mis experiencias y de lo que yo sé. Yo hay cosas que hago en mi vida que no sé por qué las hago, simplemente sé que tengo que hacerlas. Pero lo mejor para no tener estos... Bueno, si tienes ya la percepción y el tercer ojo abierto y desde niño ves, ya está. Lo que pasa es que nadie te lo explica. Y tú te crees que estás loco. Claro, ves cosas que nadie ve. Pero bueno, si encuentras a alguien que te explique las cosas, pues puedes hacer. Pero la mejor manera de no tener... Que bueno, que pueden ser nuestros seres queridos. Que yo cuento que he tenido encuentros con mis amigos, con mi abuelo, que no te van a hacer daño. Pero claro, da miedo. Da miedo porque no comprendes nada y porque están muertos. Pero bueno, yo... el encuentro que tuve con mi abuelo me abrazó, olía su tabaco, que fumaba los cigarros estos celtas que se llamaban. Y para mí fue liberador, pero muy liberador estar con mi abuelo. Pero bueno, puedes ver tus seres queridos, que eso está muy bien. Pero otros que están perdidos y se te enganchan porque tú ves, pues es porque ellos necesitan ayuda y están perdidos también. Es que están perdidos, los pobres. Y muchas veces, pues como los oscuros estos son malos y se alimentan de las bajas vibraciones. Pero lo mejor para no tener estos encuentros es vibrar alto. Pero en este mundo que estamos, que es todo metiéndote miedo todo el día, e incertidumbre
y tú no vales, tú no tienes poder, pues solo hay que poner la televisión para cagarte de miedo, para que te baje la vibración a los pies y bueno, y en la escuela ya te hacen tabla rasa. Tú si tienes talento o no tienes talento, a tomar por culo. Y lo que digas, oye, que veo esto, pues tú, este niño está loco, lo empastillamos. Y así va todo. Pero lo mejor es vibrar alto. Que yo ya tengo mucho, ha pasado mucho tiempo y ahora estoy vibrando muy alto. Y me ha sucedido que este 2020 han sucedido cosas increíbles. Ahora, 2020, 2021, karma cobra rápido, tanto para lo bueno como para lo malo. Y yo no sabía nada de la quinta dimensión, que se ha empezado a hablar hace, pues eso, en 2020. Tenía ni idea. Y yo en el confinamiento, yo trabajo en hospitales, soy auxiliar de clínica. No he estado en ningún momento confinado porque vivía en un pueblo, sigo viviendo en un pueblo, cambié de casa. Y yo salía, todo el mundo confinado, y yo estaba súper elevado. Y los caballos venían a mí corriendo. Es que he grabado cientos de vídeos, ya los he quitado. De los caballos venir corriendo. Las aves rapaces alrededor, ver florecer la naturaleza. Yo empecé a hacer Ho'oponopono, que nunca lo había hecho, porque yo he sido siempre muy mental, no podía ni meditar. Ahora puedo meditar. Y entonces, y pedí un crédito. Justo en el confinamiento, nos encerraron el 14 de marzo, creo, o el 11, ya ni recuerdo. Y pedí un crédito y el del banco me decía, buah, esto va a tardar 4 o 5 meses. Todo el mundo esto no lo vas a conseguir, y haciendo Ho'oponopono y poniéndome, porque hay que soñar. Visualizar, yo le llamo soñar porque siempre lo he hecho, y vienen las cosas. Más tarde, más temprano, normalmente más tarde, pero ahora es todo muy rápido, Y yo no había oído hablar de que pasábamos a la quinta dimensión, pero claro, cuando oí hablar de esto, digo, joder, si esto es lo que me está pasando a mí. Y conseguí la casa en el confinamiento. O sea, esto empezó en marzo, a pedir la casa. En junio estaba en la casa. El del banco me decía, no te lo van a dar todavía. Lo conseguí. Me decía el del banco, los notarios van a tardar como 4 o 5 meses. A la semana ya había firmado. Los de la casa me dijeron, hasta julio, agosto no nos podemos ir, Alex. Y a las semanas habían ido. Y yo en junio ya entré directamente. O sea, es todo muy rápido, pero tienes que estar en ello. Como yo apagué la tele el 14 de marzo, nunca más volví a ver la tele. Se acabó. Es lo peor que se puede tener en casa. Eso sí que es un bajo astral, encima de todo lo que tienen, ¿no? La cuestión es, Alejandro, estamos en un momento en el que todo está muy acelerado, el tiempo pasa volando, ¿eh? Sí, Y esto rápido, no es una percepción, el tiempo pasa más rápido. Estamos en lo que se llama la quinta dimensión. Cada vez hay más personas que experimentan el despertar espiritual, personas que se les despierta el don, precisamente para poder ver pues a seres desencarnados o espíritus, o entrar en contacto con guías espirituales, don también para sanar, el don también, bueno, se despiertan muchos dones espirituales. La cuestión es, tú que tienes experiencia ya con esto, Alejandro, ¿qué consejo darías a aquellas personas que ahora mismo están teniendo ese despertar espiritual? Bueno, estamos entrando en la quinta y seguimos de la tercera. O sea, porque yo cuando Sí. veo por internet alguna noticia que me da una hostia, que no me gusta, que me da rabia, me bajo completamente muy rápido, ¿eh? Baja la vibración, que dices, pero ¿por qué me pongo yo así? A la mierda, no pienso ver más nada de esto. Y estoy en el campo y estoy vibrando. He tenido que venir aquí a Vitoria, a la casa de una amiga, para hacer la entrevista, y siento la opresión de la ciudad. Siento el miedo, la frustración. Me tengo que venir metiendo luz. Antes hacía Ho'oponopono, hasta hace poco. Ya no me sale Ho'oponopono. Hago el yo soy. Yo soy el yo soy, yo soy la presencia maestra protectora y siempre vencedora. Yo soy la luz, yo soy el amor, yo soy el poder, yo soy la resurrección en la vida, metiéndome luz, vibrando alto, y vengo en el coche, pues lo que tardo en llegar a Victoria, 40 minutos, así. Yo lo que recomendaría, Alejandro, sobre todo es que lean tus experiencias. Por aparte de tu experiencia, da soluciones. Está muy bien este libro. Vivir rápido, morir joven, de nuestro invitado y en Galaxia, Alejandro José González Hipólito. Un libro que recordamos, Alejandro, ¿dónde lo pueden comprar este libro? ¿Dónde se puede conseguir? Está en digital y está en papel. Por ejemplo, en España puedes ir a la librería y pedirlo por Libros CC o por Logista, en la librería. En Hispanoamérica, en las librerías, ir a tu librero y pedirlo también a través de la plataforma Cauce o en la página Cauce, y también en España en la página de Libros CC. En ebook lo tienes en la Casa del Libro del Corte Inglés, y la Casa del Libro, y también en el Corte Inglés, y en Canarias en Tagus.
el ebook. Y el EPUB y el móvil, pues en Play Store y todas estas. Y bueno, yo quiero hacer patria, de alguna manera. En Amazon también está el libro, pero yo pido a la gente, para contrarrestar todo esto que nos están haciendo, que no den pasta a las multinacionales, que son lo que nos están haciendo todo esto, que hagan patria en su calle, en su barrio, en su ciudad, y vayan a las librerías y lo pidan por la librería. Y otra cosa que sí te quería decir importante del libro es que El lugar de luz, no sé si lo has leído, que la muerte no existe. Es otro plano de conciencia. Yo también con 19 años tuve una experiencia dramática, morí ahogado en una playa de Torremolinos, morí ahogado, sabía que moría ya, y llegué a un lugar de luz inmenso, o sea, las palabras se quedan cortas, y cuando yo llegué allí, mi mente pequeña de Alex, esta mente que tenemos que es como un mono enjaulado y masturbado que no para, dijo, ¿dónde estoy? Estoy muerto, estoy en el más allá, y de repente algo superior a mi mente, una conciencia superior, el yo superior, mi espíritu, me invadió. Y dije, este es mi hogar, yo soy de aquí, yo vengo de la luz. Dije, no, lo sentía, yo vengo de la luz, yo soy la luz. Y lo sabía todo, era todo amor, era todo paz. Las palabras se quedan cortas, era una plenitud inmensa y una luz viva, así como, para describirla como una fluorescente, pero inmensamente más potente, más bella y viva, palpitaba. Y yo no digo hogar, yo digo casa, pero yo decía, este es mi hogar, yo soy de aquí, yo vengo de aquí, venimos de la luz. No podemos volver a la tierra si no pasamos por la luz. Que como hemos hablado antes, los que están perdidos no han llegado a la luz, se quedarán perdidos hasta que pase algo y alguien los mande a la luz, o el planeta, o otras fuerzas. Pero venimos de la luz, de la luz. Quedémonos con eso, Alejandro. Venimos de la luz, la muerte no existe. De acuerdo que está el lado oscuro, el lado luminoso. Pero nosotros podemos escoger, tenemos el poder de poder escoger. De hecho, me encanta lo que ha dicho Alejandro antes, cuando él tuvo ese encuentro pues, con aquel espíritu que estaba jugueteando con él, le estaba haciendo bromas o gamberradas. Claro, ¿él qué hacía? Es decir, no le hablaba en voz alta, porque entonces al hablar en voz alta le das más poder. Entonces, ¿quién tiene el poder aquí? Lo tienes tú. Y esa es la buena noticia. Tú tienes el poder, pase lo que pase y pese a quien le pese. Alejandro. Se va a todos los sitios, sin miedo. Sin miedo. Alejandro, te agradezco mucho ese testimonio. Estoy seguro que ha ayudado a muchísimos galácticos que están ahora conectados viendo esta entrevista. Espero Alejandro, sí. Gracias. Nada, gracias a ti. Adeu, agur. Chao.